Y este es el mapa de las acciones precisamente que se van a generar en el Acre. Y miren, el triángulo, la línea Cuña-López, que se establece en 1897 en el proceso de delimitación entre Brasil y Bolivia, y a lo largo del río Acuiri o el río Acre, vamos a ver que aquí se van a desarrollar los movimientos militares tanto de los acreanos como de los bolivianos. No voy a mencionar aquí brasileros, porque el Brasil no ha intervenido directamente como Brasil en este conflicto. Lo ha hecho el estado de Manaus, lo ha hecho el estado de Amazonas, pero no lo ha hecho el Brasil. No, entonces, por eso no voy a hablar de brasileros, sino voy a hablar de acreanos que han promovido el proceso de independencia del Acre. Entonces, este es el mapa que nos va a mostrar las dos campañas entre 1899 y en el año de 1903. Todos los puntos rojos, rectangulares y redondos, van a ser los movimientos de tropas entre 1899 a 1900 del lado del Brasil. Y los redondos van a ser del mismo país, perdón, de los acreanos, pero van a ser del año de 1902 a 1903. Y todos los oscuros van a ser las tropas bolivianas. Miren que en la frontera donde está Puerto Alonso, esta ciudad existe todavía porque se llama Puerto Acre, y ahí nosotros como Bolivia hemos cometido un grandísimo error, y yo le voy a citar a la doctora María del Pilar Gamarra Telles, que tiene este libro, a quien yo le tengo mucha consideración, por el hecho de que ella decía que debemos seguir llamando históricamente a este lugar como Puerto Alonso, porque lamentablemente como la expedición que salió de La Paz había salido bajo el amparo del gobierno federal, entre comillas, llegaron justamente al lugar y cuando vieron que llevaba el nombre del anterior presidente decidieron ponerle el nombre de Puerto Acre. Y eso generó mucha desinformación, desorientación y muchos procesos que han confundido, en realidad hasta el día de hoy confunden, porque en realidad Puerto Alonso cambió de nombre y se mantuvo como Puerto Acre y hasta el día de hoy lleva el nombre de Puerto Acre en el estado de Acre, pero no es ni siquiera la capital del estado. Río Branco es la capital del estado del Acre. Entonces va a terminar siendo una población muy menor, ¿no? Vamos a tener la posibilidad de ir justamente a visitar Puerto Acre, vamos a mostrar en realidad las imágenes de esta población que no tiene las mismas condiciones de desarrollo como tiene Río Branco. Entonces, aquí en la parte superior vamos a ver precisamente donde está el punto más alejado del mapa boliviano, que va a ser Puerto Acre. Al frente va a estar Caquetá, Boavista, donde se van a instalar las fuerzas acreanas, pero también en 1903 el Estado de, la República del Brasil, el Estado Federado del Brasil va a instalar, va a poner una división esperando los acontecimientos y esperando invadir el territorio del Acre. Entonces aquí vamos a ver, miren cómo se van a desarrollar justamente las diferentes acciones a lo largo de este río, que es el río Acre. Solo en el río Acre se van a desarrollar estas acciones, incluyendo lo que es la batalla de Bahía, que la vamos a ver en la segunda campaña, a excepción de lo que es Costa Rica, Puerto Rico y Palestina, que lo vamos a ver después, que es el avance más alejado que han hecho los acreanos y que no van a lograr conquistar en realidad lo que es el territorio que actualmente corresponde al territorio de Pando. Y vamos a ver en realidad las principales acciones, ¿no? Que es justamente para lo que debemos entender. Se han desarrollado varias acciones militares entre escaramuzas,
no combates en realidad. No vamos a hablar de batallas en el sentido estricto de la palabra. Mis amigos suboficiales y los amigos militares de formación pueden hacer la aclaración necesaria, pero aquí vamos a entrar en combates donde vamos a ver fuerzas menores que se van a ir presentando, como el combate de Cajueiro el 6 de diciembre, con una victoria boliviana en la cual 6 brasileros quedaron, o 6 acreanos quedaron muertos. Disculpen la omisión que puse acá, debía haber puesto acreanos. El cabo boliviano Juan Lizón, del Regimiento de Caballería primero, Avaroa, es el que va a perecer. El Avaroa va a llegar justamente también con la delegación que va a llegar justamente con José Aguirre Hacha, que va a llegar con otra parte de la expedición por el lado del río, por el lado del Chapare, el Trinidad, del río Beni, hasta llegar a Riberalta y lo que es Puerto Alonso. Me olvidé comentar que en realidad en el mes de octubre se promueve precisamente un movimiento complicado entre los acreanos, porque ellos van a tomar preso a la expedición que está avanzando hacia Puerto Alonso, y lo van a tomar presos al coronel Ismael Montes, y también lo van a tomar preso a Lucio Pérez Velasco. Es ahí donde Emilio Fernández Molina va a aparecer con el batelón que va a llegar hasta Puerto Alonso. Y allí va a sufrir una pena muy complicada Rodolfo Siles Reyes, el hermano del que fuera presidente del país, Hernando Siles Reyes. Y a él le obligaron a decir, él era del Batallón Independencia, teniente del Batallón Independencia, y a él le obligan a decir viva la República del Acre, y él se niega. Entonces, como él se negó a eso, le dan la sanción de fusilarlo. Entonces él pide escribir una carta de despedida a su madre, y escribe esta carta. Esta carta fue publicada en el libro de José Aguirre Hacha y después fue reproducida en varios periódicos, en la cual obviamente uno puede ver ese sentimiento tan complicado en el cual un hijo se está despidiendo de su madre y está pidiendo porque su hermano mayor cuide de sus hermanos que todavía quedaron que habían quedado huérfanos de padre, y estaba pidiendo precisamente que los cuide, ¿no? Realmente una carta muy complicada. Después de Cajueiro vamos a entrar precisamente a una de las batallas de repente más importantes de la campaña, como es la batalla de Riosinho. En esta batalla de Riosinho, el batallón Independencia se va a colocar en la margen derecha de la desembocadura del río Riosinho, que así se llama, y el río Acre, y va a instalar precisamente su campamento, colocando justamente como 6 puntos de avanzada, como vemos en el mapa, en el croquis de la derecha, que fue levantado por Alaiza, que es un combatiente cruceño que estuvo en el Acre. Y vamos a ver que el campamento estaba organizado, como lo ven acá, ¿no? Con sus 6 avanzadas y sus trincheras que daban hacia un lugar de protección hacia el río. Sin embargo, en la madrugada del 12 de diciembre, ¿no? En la quinta avanzada, en la parte superior derecha, es donde los acreanos van a sorprender al centinela, que es precisamente Maximiliano Paredes, que cuando él grita ¿quién vive? Nadie responde, inmediatamente dispara su fusil, y con este fusil va a alertar al campamento boliviano. Entonces, inmediatamente los acreanos lo van a asesinar en el lugar. Son muchos acreanos, son trabajadores brasileros, son trabajadores que han venido del estado de Ceará, del Brasil, y que van a estar empleados bajo los patrones de Manaus y Amazonas, que van a reclutar a sus empleados, y ellos van a ser la fuerza regular del estado del Acre, y ellos van a disparar contra Maximiliano Paredes. Recordemos que el batallón Independencia es el único batallón de línea que va a llegar al Acre, incluyendo con una columna del regimiento Avaroa, pero el batallón Independencia va a ser el más numeroso que va a llegar. Y precisamente ahí vamos a tener algunas bajas, como el teniente segundo Ernesto Crespo,
el sargento segundo Prudencio Gutiérrez, que su muerte es uno de los hechos de repente más complicados, ¿no? Porque cuando escuchan el disparo de Maximiliano Paredes, el coronel Ismael Montes va a ordenar de que la banda salga a tocar aires nacionales, entre ellos el himno nacional. Y la banda de música, porque fueron con banda de música, hasta el Acre empezó a tocar, eran como las 6 o las 7 de la mañana, empezó a tocar los aires nacionales. Y justamente el sargento segundo va a ser el sargento segundo suboficial, que era músico de la banda. Y él va a empezar a tocar el bombo y una bala perdida que va a llegar del bosque, le va a llegar en la humanidad, que lo va a dejar herido, pero la banda va a seguir tocando y lamentablemente un día después va a fallecer. También va a morir otro soldado que es Rosendo Chávez, del cual nadie lo menciona, pero ahora lo estamos mencionando. Y hay un civil que va a morir. Lamentablemente es un paisano mío, un orureño, el doctor Justiniano Cladera, que él va a ser el juez de instrucción, que va a ser, recuerden que la delegación va a ir con varios funcionarios civiles. Él va a ir a administrar justicia en el Acre, va a estar con el doctor Muñoz y él va a ordenar al doctor Muñoz que se vaya a la región de Río Siño porque lamentablemente en el Acre había una ley que se llamaba la ley del Winchester, que era la ley en la cual solamente el arma tenía valor. Entonces se habían cometido muchos abusos, se habían cometido asesinatos y demás. Entonces los acreanos que vivían allí habían visto de muy buena manera una administración de justicia bajo la bandera boliviana. Pero él estuvo casualmente en Río Siño y cuando empieza el combate se va al campamento y lamentablemente una bala perdida le va a alcanzar. Lo va a herir, que lamentablemente no van a poder hacer que se recupere y va a morir justamente allá en Río Siño. De esa manera tenemos estas bajas, un oficial, un clase, 2 soldados y un civil. Esas son las bajas de Río Siño. Y aquí a la izquierda tenemos una fotografía que fue publicada en el periódico en los años 40, donde vamos a ver un cuadro evocativo a Maximiliano Paredes. Lamentablemente no había una fotografía, pero alguien pintó de cómo pudo haber sido el soldado Maximiliano Paredes. Este cuadro lamentablemente no sabemos dónde está. Y vamos a ver en la parte inferior a los padres de Maximiliano Paredes. Está doña Vicenta Gisbert, perdón, y a don Feliciano Paredes, y a los costados a los 2 guardias que van a estar custodiando el altar que se había levantado en la ciudad de La Paz. No, como ustedes saben, Maximiliano Paredes venía del área rural de La Paz, ¿no? Entonces, él era recluta que se había presentado en realidad para cumplir su servicio militar en el Batallón Independencia y de esa manera fue trasladado hacia el Acre. Y el de la derecha yo tengo que agradecer a mi buen amigo Eduardo Díaz Romero, que me facilitó la fotografía del teniente Ernesto Crespo, que es precisamente el teniente que va a morir, ¿no? en la batalla de Río Siño. Y esta es una foto satelital de Río Siño, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, el cauce del río con los años ha ido cambiando, porque a la derecha hay una mancha negra que posiblemente haya sido el cauce original del río Acre. Falta identificar el campamento boliviano porque hay una barraca también allí todavía hasta el día de hoy y lamentablemente no sabemos dónde habrán sido enterrados nuestros compatriotas porque a ninguno de ellos se los ha traído desde el Acre. Imagínense que vamos a ver después qué complicado ha sido desmovilizar a nuestro ejército, a los civiles, a las familias que estaban allá. Ha sido tan difícil que obviamente no vamos a traer a los restos de nuestros compatriotas que han quedado en el Acre. Posteriormente vamos a tener una de las batallas más importantes de la primera campaña, como es la batalla de Puerto Alonso. Estamos hablando que después de que Andrés Muñoz, a pie, ni siquiera por el río, en el mes de agosto de 1900, va a caminar como
juntamente con con toda su delegación y la tropa, va a caminar por la selva hasta llegar a Puerto Alonso. ¿Por qué no por el río? Porque había la susceptibilidad de que caigan emboscados justamente en alguna de las márgenes del río. Y lograron llegar a Puerto Alonso, donde encontraron el puerto abandonado, las casas fueron incendiadas, no había casi absolutamente nada en el lugar, y de esa manera, pues Andrés Muñoz decide volver a establecer Puerto Alonso, vuelve a izar la bandera boliviana en el lugar, y obviamente va a organizar. Sin embargo, como este puerto estaba muy cerca de la frontera con el Brasil, ahora sí podemos hablar de Brasil, estaba Caquetá al frente, y los acreanos hicieron un bloqueo en la cual todos los barcos que debían pasar al lado boliviano con eh, alimentos, con medicinas, con gente que quería venir a hacer sus negocios, no podía hacerlo porque los acreanos estaban bloqueando el acceso al territorio boliviano. Más de tres embarcaciones en realidad se van a quedar paradas en Caquetá. El doctor Andrés Muñoz vio que la guarnición en Puerto Alonso estaba siendo diezmada por las enfermedades, no había cómo curar las enfermedades, la fiebre amarilla, el beriberi, estaba haciendo estragos en la tropa, en la población civil, había niños incluso, porque habían familias que habían ido justamente a poblar como colonia ese lugar, porque estaban yendo a establecer la soberanía boliviana, y no había que comer, no había más que una media arroba de arroz, por lo que dice su diario, y no sabía que iban a aguantar. Y el 24 en la mañana, justo el día, miren, por eso me encanta que lo hayamos hecho en este tiempo, porque estamos hablando contemporáneamente a estos hechos, perdón, coincidentemente a estos hechos que se han desarrollado en el mes de diciembre del año de 1900. No había Navidad. Y el doctor Andrés Muñoz lo llama al coronel Pastor Valdivieso y le da un sobre con sus memorias, documentos y demás, y le dice: doctor Valdivieso, le voy a pedir que esto haga llegar a mi familia. La plaza de Puerto Acre va a tener que rendir, pero yo no quiero ser testigo de eso. Imagínense, sin embargo, un barco que viene desde Manaus con varios acreanos buscando la gloria, en un barco que se llamaba el Solimoes, logran pasar el bloqueo y se van a internar en la selva, en la margen opuesta al frente, en realidad, de Puerto Alonso. Y se van a colocar, muchos por supuesto son civiles, en la historia del Brasil se conoce como la Revolución de los Poetas, porque van a ser intelectuales, ciudadanos que están buscando la gloria, con muchos trabajadores acreanos, y se van a poner en la parte opuesta y van a traer un cañón y una ametralladora y van a empezar a atacar a Puerto Alonso. Entonces, esto se va a producir el combate el 24 de diciembre y se va a generar en realidad un combate desde la mañana hasta la tarde, y gracias al coronel, al mayor en ese momento, Pedro Salazar, va a cruzar el río con parte de su tropa. Y al ver que los bolivianos están cruzando el río, los acreanos van a abandonar sus armas, van a abandonar la ametralladora y el cañón y se van a ir y van a dejar todo. Incluso el que está dirigiendo el combate, el acreano que está dirigiendo, ahorita no me acordé el nombre, él dice: me voy a retirar. ¿Pero por qué? Le dicen sus camaradas. Es que estoy enfermo. Y se va. Entonces, realmente es hasta una campaña novelesca. Hay una novela que se ha difundido no hace algunos años en la red Bandeirantes, en realidad, que se llama Amazonía, que va a contar estos hechos en realidad de manera muy, muy concreta. Y justamente don Hernán Mesuti Rivera
Él va a dar toda la parte boliviana para construir el argumento de esta novela. Realmente Hernán Messuti es quien escribe el libro, la dramática, disculpen que me he olvidado el nombre, pero es el libro que habla justamente sobre la que con toda una gran investigación que hace Hernán Messuti en Cobija, Pando. Entonces va a terminar la batalla con victoria boliviana, con soldados debilitados, enfermos, que no habían comido, que estaban debilitándose. Los enfermos van a salir del hospital y van a luchar en realidad. Y hay solamente una baja, el capitán Calderón, que le va a llegar una bala del frente y lamentablemente lo va a matar en la parte baja de la oficina de la delegación. Una gran victoria. Y después de eso se va a generar justamente la batalla de Amapá y la batalla de Bagué, ¿no? Donde vamos a tener escasas bajas como el cabo Filiberto Cordero y el teniente Nicolás Requeterán. Lamentablemente parte de los acreanos no hemos tenido la referencia de cuántas bajas han tenido porque no se ha podido recoger la cantidad de bajas, pero los bolivianos hemos sido lo suficientemente precisos para documentar quiénes incluso estuvieron de baja. Y justamente ese momento se rompe el cerco gracias a Álvaro Rodríguez, el capitán de la embarcación Afua, que va a romper el cerco en Caquetá. Va a haber un enfrentamiento, van a morir algunos, incluyendo un niño que es el hijo de uno de los acreanos, un niño de 12 años, si no me equivoco, y van a romper el cerco y van a entrar a Puerto Alonso. Van a hacer sonar sus pitazos en realidad, y eso va a ser como una bendición porque van a traer alimentos, van a traer medicinas, incluyendo una imprenta que va a servir para Puerto Alonso después, como lo vamos a ver. Estas son las bajas que vamos a tener en la campaña del Acre, que ha sido publicado en enero del año de 1901, después de haber concluido la primera campaña del Acre. Pero vamos a ver en realidad que estas bajas van a ser en su gran mayoría por enfermedad, como vemos en la columna de la derecha. Angina de pecho, beriberi, vamos a tener 5 bajas. Caquexia palúdica, tuberculosis pulmonar, anemia palúdica, beriberi, un caso de suicidio porque ha sido un caso de beriberi complicado. Casi todas las enfermedades han sido las enfermedades tropicales que han diezmado a gran parte de nuestras columnas, que ha sido la Cochabamba, el Avaroa, la columna noroeste que se ha juntado la columna 10 de abril con la columna 16 de julio y la columna Pérez Velasco. Y solamente vamos a tener las bajas identificadas por los combates, como ha sido el combate de Riosinho, que están acá, que están todas las bajas del batallón Independencia. Y algo interesante es lo que se va a generar aquí en Humaitá. Humaitá es una barraca que está muy cerca de Puerto Alonso, que en realidad es propiedad de un brasilero, un coronel que participó en la guerra de la Triple Alianza y que va a tener como esposa a una paraguaya de nombre Fortunata. Parece que el nombre de Humaitá van a llevar de la voz guaraní, que dice piedra negra. Hoy día me estaban orientando mis amigos paraguayos sobre esto, porque no es un léxico que encontremos en el Amazonas, sino es específicamente guaraní. Entonces, entendemos en realidad que este coronel que participó en la guerra de la Triple Alianza posiblemente quiso mantener el nombre de Humaitá. Pero este brasilero va a tener muy buena relación con los bolivianos porque su barraca va a servir de hospital. Ahí va a estar atendido el vicepresidente Lucio Pérez Velasco, que terminó muy enfermo y que le va a complicar después porque después va a renunciar a la vicepresidencia por problemas internos con el general José Manuel Pando, y poco tiempo después lamentablemente va a fallecer. Entonces aquí fíjense la cantidad de bajas que ha tenido la delegación Muñoz, que han sido en total 45, y casi el 90%
van a ser por enfermedades. Entonces, esta primera campaña va a terminar en victoria. Vamos a ganar, en realidad, estos combates. No hay ninguna derrota. Todas son victorias en la primera campaña. Entonces, obviamente, la delegación va a volver, pero va a dejar una guarnición en Puerto Acre, sí le llaman allá, pero en realidad para nosotros debe seguir siendo Puerto Alonso, al mando de Pedro Salazar, ¿no? Van a unir a todas las fuerzas Pérez Velasco, 16 de julio, 10 de abril, Cochabamba, etcétera, etcétera, y va a formar una sola columna que se va a llamar Defensores del Acre. Ellos se van a quedar en el Acre. Y después, los restantes, los que están enfermos y demás, incluyendo el doctor Muñoz, porque va a dejar la delegación del Acre, van a volver al país. Pero no van a volver por donde han venido. Van a volver por el río Amazonas. Vamos a ver en el mapa que les voy a mostrar después, van a volver costeando todo lo que es el Brasil hasta Buenos Aires. Una parte de la delegación va a cruzar los Andes hasta Santiago. De Santiago van a llegar hasta Antofagasta y en ferrocarril van a llegar hasta Oruro y llegar a La Paz. Otros lo van a hacer por Argentina hasta cruzar la frontera en Potosí, en Los Lipes, y van a llegar todavía a pie, porque todavía no hay ferrocarril, hasta lo que es La Paz. Imagínense la travesía que nuestros compatriotas han tenido que hacer en la primera campaña del Acre, pese a que nosotros habíamos vencido en esta campaña. Y esta fotografía es una fotografía muy conocida porque en realidad está mostrando al general Pando y sus ayudantes para dar encuentro a la delegación que estaba volviendo del Acre. Y esta es la entrada de la expedición, con banda, todo el mundo sale a recibirlos porque estaban volviendo victoriosos del Acre. Habíamos logrado la primera victoria, habíamos logrado pacificar el Acre, pero somos tan confiados que a todos los que estuvieron involucrados en este intento de independencia, les vamos a hacer firmar documentos de compromiso, donde se comprometen a no levantar nunca más la bandera secesionista contra el Estado de Bolivia. Pero no lo van a cumplir, por supuesto. Cuando debíamos haber sido muy duros, inclusive, en ese momento, porque estaban haciendo actos de traición a nuestro país, en nuestro propio territorio, reconocido por el Brasil. Pero aún así, nosotros estamos tan confiados que obviamente solamente suscribimos acuerdos y garantías para los acreanos que habían levantado el Estado Independiente del Acre. Pero aún así, en realidad, la expedición, todos los que llegan sobrevivientes del Acre van a ser recibidos en la ciudad de La Paz. Andrés Muñoz, Lucio Pérez Velasco, José Aguirre Achá, Emilio Calderón. Entonces van a ser tan bien recibidos en el lugar que para nosotros es una gran victoria. Habíamos perdido la guerra del Pacífico, pero todos vamos a venir con este entusiasmo, con esta autoestima alta, porque habíamos ganado la primera campaña del Acre. Y obviamente no es ajeno a la realidad, porque obviamente no habíamos tenido ninguna derrota en el Acre, ninguna. Todas las hemos ganado. Por eso también hay una plaza en la ciudad de La Paz que se llama Plaza de Río Cine.